Hola a todos, muy buenos días. Nuevamente muchas gracias por sumarse y participar a esta edición de The Future Uncover, un espacio que pensamos y creamos exclusivamente para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carla Camoy, directora ejecutiva de NTT Data para Latinoamérica, que nos dará unas palabras de bienvenida. Hola Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Olá, muitas graças, Meli, e buenos dias a todos. Como bem comentavas, hoje estamos na terceira edição desta iniciativa que criamos há uns meses e que para nós outros, como na empresa de consultoria em tecnologia, é muito importante. Construir puentes, generar conexões, elevar claridade sobre como impacta a tecnologia em nosso dia a dia é um de nossos principais retos. Sabemos que cada tendência tecnológica leva para atrair-nos desafios, oportunidades e também para complementarmos. Pero de esto nos contará mais Carlos e Victor, que hoje nos estão acompanhando. É muito valioso tê-los conosco e poder experimentar juntos a ustedes a esta tecnologia revolucionária, Digital Twins. Bem-vindos uma vez mais e que disfrutem deste evento. Meli, graças e começamos com o evento, não? Muchas gracias, Carla. Sí, muchas gracias por tus palabras. Antes de comenzar, comentarles que pueden ir dejando sus consultas en el chat, que finalizado el evento las vamos a responder. Y ahora sí, bienvenido Víctor León Marambio, CTO and Head of Digital Technology Innovation de Entity Data Iberoamérica, y Carlos Toro, director de Data y Analytics de Entity Data Chile, y uno de los 6 embajadores a nivel mundial del Digital Twin Consortium, entidad que estandariza los Digital Twin a nivel mundial, que nos van a contar de qué hablamos cuando decimos Digital Twin o gemelos digitales. Víctor, Carlos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Meli. Don Carlos, un gusto tenerlo acá. Mucho gusto. Bienvenido. Buenos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la introducción y yo tengo esta misión, esta importante misión de compartir contigo una tendencia que cada vez más se posiciona en la industria, que tiene que ver con los gemelos digitales. Y quería partir esta sesión, Carlos, un poco preguntándote qué es un gemelo digital y cómo logra hoy día posicionarse en la industria y evolucionar en este tiempo. Bueno, pues mira, un gemelo digital, Víctor, es una representación virtual de un proceso o de un producto, ¿sí? Esto es muy interesante porque esta tecnología lo que hace es que aúna un montón de tecnologías que nosotros ya hemos estado trabajando y que ya conocemos, por ejemplo, Internet de las cosas, Big Data, conectividad, inteligencia artificial, por supuesto, y visualización. Entonces, todas ellas que ya se han venido trabajando en diferentes estados, se unen y conforman lo que es un gemelo digital. Y aquí tenemos uno de ellos. Por supuesto, lo que ustedes están viendo acá o lo que vamos a representar hoy es cómo un gemelo digital funciona en la práctica, ¿no? No solamente vamos a hablar desde la teoría, de lo que está evolucionando en la industria, sino que lo vamos a ver funcionando en vivo. Así que, Carlos, cuéntanos un poco qué es lo que tenemos acá y cómo esto puede ayudar a las empresas de la región a mejorar sus procesos productivos y a mejorar también, por supuesto, la vida de las personas. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí es lo que se denomina una microfactory, ¿sí? Una microfactory es, en términos generales, esto es una fábrica, ¿sí? Una fábrica con procesos productivos que no te extrañes por el tamaño, ¿eh? Es pequeñita, ¿vale? Pero ese tamaño que estás viendo aquí, a nivel de lo que está ocurriendo, a nivel de las señales, a nivel de los procesos, es lo que pasaría en una fábrica real. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas que vamos a ver en una instalación real, que puede ser una fábrica de manufactura como tal, puede ser incluso una minería, procesos que vamos a ver. Por ejemplo, un almacén, ¿sí? Donde las piezas que están ahí determinadas, en este momento unas piezas de colores, pues están, digamos, guardadas y se tienen que salir a proceso, ¿sí? Perdón. Vemos también, por ejemplo, un robot, ¿sí? Este tipo de robot, por ejemplo, un robot muy común, este tipo se llama robot SCARA, con un gripper, es decir, un ganchito que funciona por succión, ¿sí? También vemos una unidad acá de pick and place. Lo que hace es que selecciona el elemento y lo lleva de un sitio a otro, un conveyor o cinta transportadora que estaría allí, y aquí una pequeña unidad que lo que significa es como que si tuviéramos un proceso, ¿no?, de manufactura, es decir, estamos cortando esa pieza, la estamos calentando, etcétera, etcétera, que por supuesto no ocurre a ese nivel de temperatura. ¿Qué es lo interesante en este gemelo digital? Bueno, cuando nosotros comenzamos a hacer gemelos digitales,
nosotros nos dimos cuenta que íbamos con una presentación muy abstracta y la gente decía, oye, pero ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo lo puedo tocar? Y dijimos, no, vamos a construir una fábrica, pero claro, nosotros no podemos hacer una fábrica Correcto. al uso, ¿no? Entonces hicimos una fábrica que nos la pudiéramos llevar para enseñar ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que es interesante dentro de esta fábrica, por ejemplo, y hablaba ahora de las señales, es que utiliza, por ejemplo, unidades de control como este PLC, que es un PLC industrial. E incluso el voltaje. Similar al que tú encontrarías en una industria Sí, cualquiera. En una industria cualquiera te lo encuentras, la misma marca, mismo modelo, ¿sí? Perfecto. Incluso el voltaje, porque claro, cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, ese tipo de situaciones, como el voltaje que utiliza, pues son importantes porque puede dar una gran variabilidad. ¿Esto para qué nos sirve? Hombre, nos sirve para muchas cosas. Imagínate que viene alguien y nos dice, oye, Carlos, tenemos un problema con el robot, por ejemplo, en este caso. Y ese problema con el robot es que queremos ser muy óptimos a la hora de coger un elemento y esos movimientos pues disminuyen la huella de carbono. Imagínate que el robot consume mucha electricidad, un robot Correcto. de verdad, industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Si se mueve de un sitio a otro y lo hago yo de una mala manera, ¿sí? Simplemente moviéndolo y ya está, y no me lo pienso, pues ahí de pronto estoy consumiendo más electricidad y estoy aumentando muchísimo mi huella de carbono, ¿sí? Si yo optimizo ese robot para que el movimiento sea un mejor movimiento, un movimiento más rápido o más lento o un movimiento en cierta trayectoria, de esa manera yo lo que puedo hacer es disminuir esa huella de carbono, ¿no? Pero yo no me voy a ir y hacer las pruebas directamente donde mi cliente. Yo lo que hago es, lo pruebo aquí, pruebo mi inteligencia artificial aquí, hago mi demostración y luego ya vamos sobre seguro. Entonces el gemelo digital me sirve para eso. Por lo tanto, yo también podría hacer simulaciones sobre este proceso que estamos Claro. viendo acá. Podría ponerme en ciertas situaciones que pueden ocurrir en una fábrica normal, donde hay operarios también interactuando y hay gente detrás de esto, y ver qué pasaría si ocurre algo. ¿Cuáles son los tipos de simulaciones más habituales que ocurren en una representación de gemelos digitales de estas características? Muy buena pregunta, porque de hecho el gemelo digital, uno de los usos más importantes es esa capacidad que tiene de simular. Y háganse de cuenta que lo que tenemos es un simulador de vuelo, ¿sí? Todos hemos escuchado cómo los pilotos entrenan. Correcto. Por supuesto, se sientan ahí, hay un instructor y ese instructor les pone pues, unas condiciones climáticas, hay un problema de precio, yo qué sé. Y esos problemas que él tiene que empezar a resolver, ¿no? El gemelo digital permite que uno tenga eso, tanto en la parte física como en la parte virtual, porque lo que tenemos aquí es exactamente lo que estamos viendo uno a uno, ¿sí? Son la representación uno a uno, pero este tiene más inteligencia. ¿Por qué? Porque esto tiene lo que tiene, el control está haciendo lo que está haciendo, lo que ustedes quieran, pero aquí yo le puedo meter toda la inteligencia porque esto está en la nube, ¿cierto? Correcto. ¿Qué necesito yo para poder desplegar esta capacidad dentro de una industria en particular y empezar a trabajar ya en la práctica con casos de uso, con simulaciones o con ciertas representaciones de activos físicos que tengo en la parte más digital? Muy bien. A ver, en principio, los gemelos digitales como tal, hay una pequeña misconcepción. Hay una cosa que no termina de cuadrar y es que todos creemos que un gemelo digital tiene que tener un modelo 3D, ¿sí? Y que Correcto. si no tiene un modelo 3D, pues no es un gemelo digital. Y eso no es cierto, porque un gemelo digital está alrededor de los datos, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos es poder acceder a los datos, ¿sí? Que tiene ese elemento, ¿sí? Esa pieza, esa fábrica, ese lo que sea, ¿sí? Una vez que podemos acceder a esos datos, y esos datos se tienen que acceder, digamos, a una velocidad que sea suficiente para poder tomar una decisión, ¿no? Al final, el gemelo digital se utiliza para eso, para apoyar decisiones. Entonces, primero que todo, los datos, ¿sí? Segundo, entender qué es lo que queremos hacer con ese gemelo digital. ¿Queremos optimizar nuestro proceso? ¿Queremos mejorar una situación, por ejemplo, con una interacción con el usuario, porque se puede utilizar para entrenamiento? ¿Queremos presentar diferentes posiciones o posibilidades de problemáticas y esas problemáticas solucionarlas? Entonces, eso es muy importante, porque si hacemos un gemelo digital solo por el hecho de hacerlo, no va a generar el todo lo impacto bueno. que tú estás esperando. Efectivamente. Entonces yo diría que esas dos. Y la última, obviamente, ¿cómo lo vamos a presentar? Porque al final la representación, la salida, lo que le va a dar al usuario, tiene que ser amigable con el usuario, ¿cierto? Yo podría, porque esto simula llamémosle un subset de una cadena de valor o de un proceso productivo. ¿Yo podría conectar esto con otras partes remotizadas o con otros lugares? Sí, de hecho, mira, es una bonita situación. Nosotros empezamos a hacer este modelo, esta microfactory, y primero le hicimos standalone, es decir, solita, ¿sí? Pero luego nos dimos cuenta, oye, esto es interesante porque eso puede ser parte de una cadena de suministro,
¿sí? Las famosas cadenas de suministro que han tenido una gran problemática, incluso con el tema del COVID, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que diferentes sedes de NTT Data empezaron a comprar microfactories, ¿sí? Entonces tenemos 2 en Estados Unidos, tenemos una en España, en Barcelona, tenemos una en Italia y pronto tendremos una en Japón. ¿Qué estamos haciendo? Las estamos conectando entre sí, ya estamos haciendo ese proceso y nos permite, por ejemplo, simular una cadena de suministro que la factoría de Japón nos proporciona pues, un elemento que se manufactura o que hace, qué sé yo, en España y que viene aquí. Y las podemos monitorizar. Imagínate esto, una visión de todas esas fábricas desde la comodidad de tu casa, sentado en tu sillón, ver qué está pasando, ver todos esos KPIs, ¿sí? esas situaciones de performance, cuál es el estado del proceso, cuál es el tiempo que estás generando, pero para muchas fábricas. Entonces es muy potente porque nos permite estar de forma telemática en esas plantas. Eso creo que trae un beneficio muy importante, sobre todo para las personas que son operarios y que interactúan con estos componentes en el día a día, por supuesto. Veámoslo funcionando. Cuéntame un poco cómo esto opera. Le hemos estado viendo algunos aspectos. ¿Por dónde parte este proceso productivo? Sí, mira, el proceso productivo en términos generales parte en esta estación y lo que sucede es que el robot la coge desde el warehouse cuando hago una petición, ¿sí? Y cuando eso sucede, esa estación, lo que sucede es que el robot la toma, la deposita dentro de esta estación que haría la manufactura, comillas, realmente no lo está haciendo como tal porque no está maquinando la pieza, y a partir de ahí pasa a un proceso de, como si fuese un horno, vamos a decirlo así, es un tiempo que está almacenado, pasa por la esta correa. En esta correa, dependiendo del lugar, ustedes están viendo que tenemos, bueno, 3 colores. Dependiendo del color, lo que hace es que la selecciona y dice, bueno, estas son las blancas, estas son las azules, estas son las rojas. Y luego me la vuelve a dejar disponible. Es un proceso completo. ¿Lo puedo ver? ¿Podría partir el proceso? Sí. Vamos a ver. Permiso, ¿eh? Ya, cuéntame un poco lo que está pasando ahora. Bien. Entonces ahora estamos viendo, por ejemplo, el picking, ¿no? Él empieza, va a ir, el robot va a seleccionar esa pieza, la va a coger. Lo que estamos viendo ahí es, ya se empiezan a preparar las otras estaciones, que es lo que pasa en una línea de manufactura normalmente, ¿no? El robot hace el picking. Hace el picking, o sea, el recoger la pieza, que lo hace de forma neumática, es decir, es una pequeña ventosa, ¿sí? Y la va depositando para identificarla. Estas piecitas internamente tienen un tracking, un RFID. Entonces nosotros sabemos esa pieza dónde está en cualquier momento de la cadena productiva. Algo muy similar a lo que ocurre en el mundo real. Una vez pasa a ese proceso, sigue la selección, y ahorita lo vamos a ver porque está haciendo el ciclo normal de producción, durante todo lo que ya te estaba comentando, ¿no? Que pasa a la celda digamos, de manufactura, el horno, y luego sale. Es un proceso simple, ¿sí? Pero lo tratamos de simplificar de la manera que está para que podamos ver cómo hay un end-to-end, de principio a fin, cómo está sucediendo, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, el robot ya lo va llevando, ¿cierto? ¿Sí? Y esto que está ocurriendo aquí también está ocurriendo también en sí. Su representación digital. Efectivamente. Y adicionalmente tú también estás monitoreando algunas variables, ¿no? Sí, sí, señor. Todo lo que se está produciendo en este caso, y esto puede pasar en el mundo real también, y pasa en el mundo real, todo lo que ustedes están viendo aquí está produciendo un montón de información, pero un montón de información. Cómo se está moviendo, qué temperatura está haciendo, un montón de cosas que las estamos capturando en tiempo real, ¿sí? Cuando digo en tiempo real es en microsegundos, ¿sí? Milésimas de segundo, las estamos almacenando y esa información que estamos utilizando nos permite, digamos, hacer tendencias, ver, oye, el robot se está desviando, ya no está cogiendo la pieza como la tendría que coger. Normalmente, imagínate, en el mundo real, pues eso significa que se para. Y en una línea de producción continua como esto, pues todo lo que pasa de ahí en adelante se para. Entonces empiezas a perder. Nosotros con esto lo que podemos es predecir cuándo va a pasar eso, en el caso del robot, por ejemplo, particularmente, lo podemos recalibrar y esto lo que nos permite es tener continuidad de negocio. Entonces, oye, huella de carbono disminuimos y disponibilidad de negocio, que es no tenemos gente que esté cesante, que esté sin hacer nada, ¿sí? Correcto. Un tema que también surge hoy tiene que ver con la evolución de esta tecnología, porque la tecnología ya lleva un tiempo en el mercado.
cómo hoy día, sobre todo las grandes macro tendencias que vemos en la industria, como la inteligencia artificial, como la generativa o cualquier otro elemento que tenga que ver con dotar de mayor inteligencia a este conjunto, no solamente afecta al proceso productivo, sino que también qué rol les va a dar a las personas en el futuro. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esto y la tendencia en los gemelos digitales es hacia algo que se llama Smart Digital Twins, o sea, gemelos digitales inteligentes. ¿Sí? Esa tendencia, que la estamos ahora, digamos, motivando desde el Digital Twin Consortium, al que NTT pertenece y del que yo soy embajador, estamos tratando de potenciar la parte de inteligencia y te explico por qué. Físicamente, esto hace lo que hace, como en una fábrica, como en una instalación real, hace lo que hace, pero en el modelo digital yo tengo potencia computacional, yo le puedo meter a eso, esos datos, puedo masajearlos, puedo hacer tendencias, puedo hacer mucha inteligencia artificial, incluida generativa, ¿cierto? Entonces, es aquí donde la potencia, digamos, grande está, ¿no? Entonces, es una unión de tecnologías que al final van a repercutir positivamente en un usuario, porque es el usuario va a preocuparse realmente de lo que sabe y no de solucionar problemas que se podían haber predicho. Totalmente. Y no solamente la parte de eficiencia productiva, sino que también supongo que en la seguridad, en cómo yo voy reposicionando y haciendo un reskilling de las personas que operan con este tipo de tecnología. Claro, y eso es muy interesante, sobre todo en ciertos sectores en donde puede potencialmente ser peligroso, por ejemplo, interactuar con una máquina. Peligrosas. Sin Entonces, duda. podemos hacer un entrenamiento, que al final, tú dices, es una microfactory, pero tenemos de pronto una tecnología que la estamos implementando en esto, que es que nos metemos dentro de la fábrica con unas gafas de realidad virtual y estamos caminando dentro de ella, ¿sí? Y esto lo que nos permite es ver cómo funciona y podemos decirle al señor, mire, esto es peligroso, pero le entrenamos, ¿sí? Y esto lo que nos ayuda es a evitar posibles problemas, incluso antes de que esté construido. ¿Sí? Antes de que esté construido, porque no hay nada que indique que tienes que tener la parte física y después la parte virtual. Tú puedes empezar por ahí. De hecho, esta se empezó primero por la parte digital, ¿sí? Y luego construimos el modelo físico. Perfecto. Bueno, mientras conversábamos, vimos el proceso completo. Yo mientras estábamos charlando respecto a los beneficios, al impacto en la sociedad, en las industrias, en las personas, hemos visto que el proceso ha finalizado de alguna manera. Y está terminando ahí su material ya construido. Me parece súper interesante, como hablábamos al principio, tener la capacidad de verlo en la práctica y no solamente en lo que creemos que puede llegar a pasar, claro. ¿Cierto? Cuéntame un poco más respecto a lo que viene. ¿Cuál es el siguiente paso que puede venir con los gemelos digitales? ¿Y qué beneficios una empresa o una sociedad puede esperar de utilizar este tipo de tecnologías? Bien, es muy interesante eso y lo que nosotros consideramos desde nuestra oferta de valor, desde nuestra aproximación como una consultora que somos, es que tenemos siempre que estar asidos de lo que ya existe, ¿no? No es llegar y ser disruptivos. Afortunadamente, muchas de las empresas con las que trabajamos, muchas de las personas que vienen a pedir nuestra ayuda en este sentido, dicen, yo ya me conecto, yo ya tengo datos, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos es entender y aprovechar eso que hay. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el entendimiento de estos gemelos digitales y la práctica, la puesta en práctica de estos gemelos digitales, que es un pequeño paso, que había un problema, y era que cada vez que se implementaba un gemelo digital antiguamente era empezar desde cero. Nosotros lo que hemos planteado aquí es una aproximación modular que nos permite poco a poco ir construyendo el gemelo digital. Y esto nos permite dar valor muy rápido a un cliente, porque en cuestión de semanas ya le damos algo que él puede empezar a ver. Entonces, para esto tenemos una metodología que nos ayuda a entender la problemática, a ver dónde están los cuellos de botella, los puntos álgidos que tenemos que atacar, y sobre eso trabajamos. Y los equipos que tenemos son equipos multidisciplinares. Entonces es muy bonito porque es una tecnología que a una gente de muchísimos dominios, de muchísimas experiencias y prácticas que vienen acá. Ahora, esto no es, oye, yo hago simulación, la simulación que ya la hago, ¿qué mejora la simulación de gemelos digitales? O yo ya hago inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobre un gemelo digital, ¿qué mejora? Y es una cuestión simple pero a la vez compleja. Un gemelo digital es un aglutinador de tecnologías. Entonces, claro, probablemente en una instalación real tu almacén lo hayas comprado a una empresa y el robot se lo hayas comprado a otra. Probablemente no, además es así. ¿Qué pasa? Pues estos dos no se hablan entre sí.
¿sí? Este está muy bien, verticalmente yo puedo coger los datos, lo que tú quieras. Este está muy bien, verticalmente yo puedo coger los datos, lo que quieras, pero no se hablan, ¿sí? Entonces yo me veo en problemas para que estas dos cosas se entiendan. A través de un gemelo digital, la tecnología me permite crear un punto de conversación entre los objetos que tengo en mi instalación, con lo cual tengo una visión holística, una visión del todo. Bueno, me parece muy interesante toda la aproximación que nos has dado. Primero esto, cuando hablabas al principio de pensar un poco en esa visión de más de medio, largo plazo, de qué es lo que quiero lograr con esto, pero no tener que esperar tanto tiempo, sino que decir con qué cuento ya, qué puedo utilizar y que puedo partir pronto, haciendo cambios en la forma que tengo de operar, utilizando este tipo de tendencias y macro tecnologías. Me voy más desde la perspectiva de la innovación. ¿Qué le ha permitido a las organizaciones de alguna manera en su uso de esta tecnología innovar, más allá del proceso productivo? ¿Puede cambiar incluso la oferta de valor que ellos tienen? Sí. ¿Puede cambiar también su equipo, su forma de estructurarse? ¿Qué otros efectos tú has visto en la industria ha tenido también el uso de estas tecnologías? Mira, yo en mi experiencia en gemelos digitales he tenido la oportunidad de participar en proyectos con una variedad de dominios, ¿no? Y ahora mismo me viene a la cabeza un proceso que teníamos en un car manufacturer. Es una empresa que hace coches muy famosa, ¿sí? No diré el nombre, pero se pueden imaginar. Y lo que les ha permitido a ellos es, cuando están haciendo un nuevo carro, ¿sí? El proceso de hacer un nuevo carro era complicadísimo, ¿no? Y entonces comenzaban y alguien pedía un cambio y ese cambio pues era muy difícil de aplicar, ¿no? Oye, yo lo quiero pues con el techo blanco y la carrocería negra, ¿cierto? Y hay que recordar que en el mundo de los coches, Henry Ford dijo, any color that you like, as long as it is black. O sea, de cualquier color que quieras, mientras que sea negro, ¿cierto? Y entonces, desde ese momento, el monto es las cadenas de producción. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos hablando de personalización. Entonces, hay empresas que hacen coches que tú puedes decir qué color quieres la tapicería, cómo quieres, si quieres que tenga una bola para remolque, la calidad de los cojines, los colores, todo lo que tiene por dentro el coche, si va a tener un GPS, si va a tener acceso a no sé qué, absolutamente. Entonces, en este caso, nos ha permitido apoyarle a esta empresa diciéndole, mire, con el gemelo digital de su planta, nosotros le podemos presentar una opción en donde usted puede simular qué es lo que tiene que hacer en su proceso productivo para poder sacar esa cantidad de carros que tiene que sacar al día, ¿cierto? Porque todos son casi que personalizados, ¿cierto? Totalmente. Oye, avanzando un poco en lo que ya hemos visto de estos gemelos digitales, de esta representación en la Microfactory, de las ventajas y beneficios que se pueden obtener, ¿hay algunas estadísticas, hay algunos números concretos de mejoras, de beneficios que se hayan podido percibir en la industria a gente que está utilizando esto en distintos procesos? Sí, varían de industria a industria, pero por ejemplo, en este caso que te decía de los que hacen coches, mejoraron el time to market, el tiempo en el cual el usuario pide su coche personalizado y la entrega en un 30%. Imagínate, eso es básicamente optimizar tu producción productivo brutalmente. ¿Sí? En otro caso, por ejemplo, en la industria de oil and gas, ¿sí? En donde tuvimos la oportunidad de hacer un gemelo digital de una torre de destilación para ver la calidad del crudo, ¿sí? Porque cuando tú tienes un crudo, ¿sí? el petróleo, lo vas calentando y al irlo calentando se van produciendo los diferentes derivados, ¿no? La gasolina, el diésel, el combustible de avión, el gas, ¿sí? A diferentes temperaturas. ¿Qué pasa? No puedes predecir con un solo algoritmo de inteligencia artificial cuál es esa calidad y eso tiene que estar normado. Entonces, ¿ellos qué hacían? Mandaban esto a un laboratorio químico, lo analizaban en el laboratorio químico y a los 30 días les volvían con la información. Oye, sí, pues esto te va a producir esta calidad en este rango de temperaturas, bla, 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 bla. Pero pasaban 30 días, ellos ya estaban vendiendo el crudo. Sin duda. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejoramos? Hicimos un gemelo digital de esa torre de destilación y en 2 minutos logramos predecir cuál va a ser la calidad con un 99.7% de veracidad. Entonces le decimos, tranquilo, usted va a producir crudo, va a producir, por ejemplo, gas a esta calidad, va a producir combustible a esta calidad y ellos saben que van a la segura. Que esa es la visión que hablábamos, ¿no? Esa visión de qué quiero lograr y cómo voy partiendo en el proceso, en esa línea y cómo voy innovando también con el talento, con el proceso, con la industria en general, para poder lograr esos objetivos.
Carlos, un poco para ir cerrando esta demostración, nosotros hemos querido aprovechar este espacio para ver en la práctica cómo funciona un gemelo digital. ¿Qué es lo que viene en el futuro y cuál es tu recomendación para las personas que hoy día tienen el desafío de abordar esto en una empresa privada o en un gobierno tal vez que tiene empresas públicas relacionadas con el gemelo digital? ¿Cuál es el futuro de esto? Yo sé que es difícil adivinarlo, pero por lo menos el más probable, el más posible. Yo creo que el futuro de los gemelos digitales pasa por su gran capacidad, como son aglutinadores, toda esa información que se está generando en los diferentes estadios, ¿no?, del gemelo digital, que se unan, ¿sí? Y entonces vas a generar un conocimiento súper potente porque ya la inteligencia artificial que aplicas no es de la parte pequeñita del proceso, es de todo. De todo el proceso, ¿sí? ¿no? Entonces te va a mejorar esa inteligencia, te va a mejorar muchísimo tu accionar, tu toma de decisiones, ¿no? Entonces el futuro, yo diría que un futuro súper cercano, porque ya estamos viéndolo, es esa parte inteligente que le estamos poniendo al gemelo digital, donde realmente lo estamos potenciando. Los primeros gemelos digitales era pues, la copia, o sea, que el físico y el digital Correcto. pues fueran uno a uno. Pero luego la gente se empezó a dar cuenta que en la parte digital es que tenemos potencial de cómputo. Entonces aprovechemos aquí los miles y miles de bytes datos que tenemos de que datos. van a ir llegando para darle inteligencia, Efectivamente. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nos estamos moviendo. Y yo creo que hay una situación y es no tenerle miedo a una tecnología como esta que se piensa que es disruptiva, pero no lo es. Esta tecnología es una tecnología que es madura porque está, digamos, apalancada en tecnologías muy maduras, ¿cierto? La conectividad industrial, ya la vemos. La visión por ordenador, por ejemplo, la camarita que esto tiene, ya la vemos. La parte de analítica, ya la vemos. La parte de visualización, ya la vemos. Junta todas ellas y tienes un gemelo digital. Excelente. Creo que la explicación ha sido absolutamente importante para poder entender mejor cómo funciona, qué beneficios tiene, qué es lo que necesito, cómo plantear un proyecto de estas características. Bueno, Carlos, Víctor, súper interesante toda la conversación y todo lo que pudimos responder. Y bueno, una vez más, a cada uno de ustedes, a Carla que está conectada y a todas las personas que están también en el evento. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Future Uncover. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós.